En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy querido hermano en el sacerdocio, Padre Jerónimo, y querido acólito, y entrañable comunidad de carmelitas descalzas de este monasterio de Nuestra Señora de la Sierra de San Calixto. Te has dado a mí toda entera. Recuerdo que hace más de 30 años fue a conocerme una joven granadina que había sentido el llamamiento del Señor a ser carmelita descalza y lleva todo ese tiempo en un Carmelo, fundado también por Nuestra Madre Maravillas. Me contó un poco su vocación. Éramos dos chiquillos, ella un poquito mayor que yo, y me dijo que todo había tenido lugar a raíz de encontrar un boletín o cierto escrito de la entonces Madre Maravillas de Jesús, y que esta frase había llenado todas las expectativas de su vida, a la que ella quería darle una orientación totalizante y no acababa de ver claro cómo ni dónde. Entonces resonaron en su corazón juvenil estas mismas palabras que varias décadas atrás había sentido el corazón de la todavía relativamente joven carmelita descalza, Maravillas de Jesús, estando ya en el Cerro de los Ángeles. ¿Qué puedo hacer por ti? No he hecho nada, se preguntaba en su oración. Y entonces el Señor le hizo escuchar en el hondón del alma estas palabras tan consoladoras, tan estimulantes. Te has dado a mí toda entera. Yo pensaba hoy en la figura de esta mujer, sin la cual no estaríamos aquí, porque este rincón de Sierra Morena seguiría siendo un paraje natural, paradisíaco, pero no habría aquí un palomarcito de la Virgen Nuestra Señora, que es el que hace que una y otra vez vengamos a San Calixto. Y por eso, como la bendita culpable es Santa Maravillas de Jesús, en este día invernal, tan triste y tan alegre al mismo tiempo, porque parece como si las brumas y neblinas las atravesasen los rayos del sol que está ya alboreando desde el seno de María Inmaculada para abrazarnos con sonrisa de niño dentro de pocos días. En esta jornada pensaba yo en esta mujer. Tantas veces hemos pensado en ella, la hemos estudiado con profundidad, la hemos sentido como una maestra, como una orientación segura en medio de caminos tenebrosos, en horas muy graves de la Iglesia y de España, de la vida religiosa. Y pensaba en algo, puesto que la hemos enfocado desde tan diversas angulaturas, porque son muchas las veces que hemos predicado sobre ella, y ya 5 o 6 los años que estamos viniendo aquí ininterrumpidamente en esta fecha entrañable. Pensaba en una reflexión un poco novedosa, por lo menos sugerente desde otros puntos de vista, y me detenía en esta palabra del Señor. Te has dado a mí toda entera. Es la palabra
que nos gustaría, pobres de nosotros, escuchar a cada uno a la tarde de nuestra vida. De manera que, cuando tendiendo hacia atrás nuestra mirada, no podamos evitar el contemplar una serie un poco desalentadora de infidelidades, de limitaciones y miserias, de egoísmos y de mezquindades. En medio de todo eso, resplandezca la sonrisa serena de Jesús, el de corazón manso y humilde, que nos diga: sí, hijo mío, todo eso lo sé, eres muy débil, eres un vaso de barro quebradizo, tan es así que te has roto muchas veces. Sin embargo, en medio de todo, considerando en globo tu pobre vida, puedo decirte con los brazos y el corazón abiertos, al invitarte a entrar en mi reino: te has dado a mí todo entero. Y esta palabra de Jesús a maravillas me sugiere que hablemos un poco hoy, en esta homilía que siempre es larga, porque la copiosa asamblea de fieles no puede quejarse de la extensión del orador. Pues me sugiere que hablemos de la integridad, porque esto significa el ser entero. La cualidad de entero es integridad. Hay una palabra que San Juan de la Cruz, que es un maravilloso creador de vocablos, dice, por ejemplo, desancillar para buscar a Dios. Desancillar se traduciría como desesclavizarse, sacudirse el yugo. Pues bien, adamar es otra palabra que él trae en sus escritos, pero también usa este verbo, enterarse, pero no en el sentido de apercibirse de un conocimiento intelectualmente hablando, no en el sentido de comprender algo. Para San Juan de la Cruz, enterarse es hacerse entero en el servicio de Dios. O sea, es lo contrario a toda suerte de disgregación, de dispersión interna, de descoyuntamiento de afectos desencuadernados o de noticias deshilachadas. Para él, todo en la vida espiritual consiste en enterarse, o sea, hoy diríamos, integrarse. Pues esta labor integradora en nosotros le corresponde en primer lugar al Espíritu Santo y en segundo e ineludible puesto a cada uno de nosotros. Hemos de trabajar en esta integración. Y para mí tengo que muchas veces los reventones en la vida espiritual, los naufragios en la santidad, vienen de esta dispersión. Se me antoja a este propósito ofrecer una triple reflexión sobre la entereza de nuestra Madre Maravillas. Ella es una mujer íntegra en el plano humano, en el nivel de la fe y en la vivencia de su consagración religiosa. En este triple ámbito, ella es absolutamente cabal. No hay discordancias, desajustes, chirridos. Si hay algo que llamaba la atención poderosísimamente de cuantos trataron a esta mujer santa, y entre vuestras reverencias todavía hay alguna que puede dar testimonio de visu y de auditu, es su equilibrio,
su ecuanimidad, la serenidad del lago tranquilo que a través de sus ojos, de sus palabras, de sus gestos, sobre todo de su silencio y de su capacidad de escucha, transparentaba su alma. Una mujer, sí, muy inteligente, muy educada, muy culta, con una infancia, una crianza, un desarrollo humano muy ricos. Pero esto le hubiera valido de bien poco si ella no se hubiese dejado enterar por Dios. Y si podemos jugar un poco con las palabras, diremos también, si ella no se hubiera enterado de Dios en el doble sentido. Si no hubiese caído en la cuenta, como empieza el Santo Padre su cántico espiritual, cayendo el alma en la cuenta de cuanto está obligada a hacer por su Dios. Pues bien, Maravillas Pidal y Chico de Guzmán se enteró de Dios y se dejó enterar por Dios. Y esto la hizo una mujer íntegra, y este es el primer nivel. En ella no andaban por un lado la sensibilidad, por otro los recuerdos impertinentes martilleando constantemente su memoria, por otro sus emociones, por otro hay sus afectos, siempre en busca de compensaciones, siempre clamando por sus fueros imaginarios. No, en ella todo está agavillado por una madurez humana que la hace vivir virginalmente, no solo porque a los 5 años había hecho aquel prematurísimo voto de castidad, sino porque el suyo es un corazón indiviso. Y aquí está la virginidad. No es un corazón hecho partes. La Santa Madre dice con frecuencia en sus escritos que no estamos siempre en un ser, porque tenemos el alma hecha pedazos. Y es verdad, esto es fruto de la concupiscencia. Son esquirlas permanentemente incómodas del pecado original. Pero los santos se van integrando, se van unificando. Porque los santos, y no quisiera yo desviarme por vericuetos demasiado filosóficos, pero diré muy brevemente que los santos no viven en un estrato fenomenológico, sino que viven metafísicamente. Los que no somos santos estamos golpeados por lo que nos parece, por lo que creemos ver o experimentar. Y eso muchas veces no coincide con lo que es, porque lo que es lo que es en Dios. Si no vivimos en Dios, sino en lo nuestro, la nuestra es una vivencia de escenario teatral, pero no de verdad. El santo es el hombre de la metafísica, de la primacía del ser. Y donde está el ser, dicen los filósofos, que están estas 4 cosas: la belleza, la bondad, la verdad y la unidad. Y donde está uno de esos 4 de esos trascendentales, están los otros 3. De manera que donde hay belleza y bondad es porque hay verdad. Y donde hay verdad y belleza es porque hay unidad. En el alma humana de esta mujer reina la unidad. Está todo integrado, está todo armonizado. ¿Por qué? Porque no vive más que para la verdad, la bondad y la hermosura de Dios. O sea, porque vive en el ser con mayúsculas, no en las minúsculas participaciones de su ser. Nosotros muchas veces somos reduccionistas. Hay que ensanchar los horizontes, entrar en Dios, vivir en Dios, perderse en Dios.
mirar desde Dios, sentir desde Él. Y entonces esto nos unifica. Primer nivel de la integridad de Maravillas como mujer. La suya no es una psicología femenina susceptible de perpetuas volubilidades. La suya es una psiquis fuerte porque es una en Dios. Entonces no es que no la influyan los sucesos y los estados de ánimo, porque entonces sería un ángel, pero es que no la condicionaban, que es distinto. El segundo nivel es el de la integridad de su fe. Nuestra fe está sometida a muchos zarandeos. ¿Cuáles son? Los que nos impone la inmediatez de las cosas, la preocupación por el futuro, el influjo de los acontecimientos. Y entonces nuestra fe se humaniza, nuestra fe se horizontaliza y se hace autorreferencial. Deja de ser una fe teologal, sobrenatural, se empequeñece. En Maravillas de Jesús fue totalmente al contrario. Su fe se iba cada vez más, por decirlo así, adelgazando, sublimando, espiritualizando. ¿Por qué? ¿A través de qué se logró en ella la integridad de su fe? A través de su aceptación voluntaria y amorosa del dolor que más duele, de la purificación que más purifica, o sea, del abrazo con la ausencia de Dios. Y así, durante más de 40 años. Son desgarradoras las cartas a sus directores espirituales, sobre todo al padre Alfonso Torres. Dolor y cielo es una de las expresiones que usa para tratar, pobrecita balbuciente como se sentía, de reflejar algo de lo que experimentaba su alma. Dolor y cielo. A fin de renovarla para hacerla divina, dice en el segundo libro de la Noche Oscura del Alma, nuestro Padre San Juan de la Cruz, desnudando al alma de las afecciones habituales y propiedades del hombre viejo, en que ella está muy unida, conglutinada y conformada, de tal manera la destrica y descuece la sustancia espiritual, absorbiéndola en una profunda y honda tiniebla, que el alma se siente estar deshaciendo y derritiendo en la haz y vista de sus miserias con muerte de espíritu cruel. Porque verdaderamente, cuando esta contemplación purgativa aprieta, sombra de muerte y gemidos de muerte y dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo, que consiste en sentirse sin Dios y castigada y arrojada e indigna de Él, y que está enojado, que todo se siente aquí y más, que le parece que ya es para siempre. Es inevitable no recordar estos párrafos escalofriantes del doctor místico cuando se leen las cartas de la Madre Maravillas de Jesús. Cuando más goza en su oración no es por mucho tiempo, nunca es por mucho tiempo. Así escribe en los albores de aquellas horas siniestras de España, pocos días antes de la proclamación de la Segunda República, porque no hay que olvidar
que el sufrimiento en Maravillas va parejo al sufrimiento de España y que ella ofrece el suyo por su patria y que dormirá en el suelo hasta el fin de su vida porque lo había ofrecido en la guerra. Y en ese día 25 de marzo de 1931 escribe que le había parecido como si el Señor, con una mirada de amor ternísimo, me dijera: descansa. Yo le dije: no puedo tener descanso sino en vos, ni le quiero. Y cesó todo, quedándome allí con él en un dulcísimo silencio. Esto era gozar. Y yo no sé qué pasa, que a mi alma parece que no le va el gozo mucho tiempo, y en cuanto goza, echa de menos el sufrimiento. Esto por un lado, y por otro, que el mismo gozo al poco tiempo le despierta como más necesidad de Dios, de otro modo, le da más sed de Él. Esta era su experiencia, y en esto estriba la integridad de su vida de fe, en aunar dolor y cielo, o sea, en dejarse purificar por Dios hasta extremos inconcebibles para los que no practicamos esta docilidad con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Maravillas fue una religiosa, una monja, una carmelita descalza, íntegra, o sea, como solemos decir coloquialmente, de cuerpo entero. No hay en ella nada que no sea religioso. No hay en ella un pensamiento, un gesto, una palabra, una decisión, un proyecto, un anhelo, una relación humana, una alegría, un padecimiento comunitario, nada que se sustraiga a su identidad de consagrada a Dios. Todo en ella está consagrado. Por eso es íntegra como monja y por eso lucha, sufre, trabaja, ora y se mortifica incansablemente por custodiar la herencia teresiana, y es la que lo consigue en unos momentos muy difíciles de la Iglesia, momentos que creíamos estaban superados y han vuelto a resurgir con virulencia inusitada. Si entonces Maravillas consiguió aquello en la tierra, ahora lo conseguirá desde el cielo. Estamos ciertos. Ser carmelita descalza no tuvo otro deseo ni otra felicidad, de manera que muere exclamando esto una y otra vez: ¡qué felices somos, hijas! ¡Qué felicidad morir carmelita! Y es que hay que repetirse muchas veces a sí mismo el motivo de un gozo que quizá por habitualmente saboreado puede perderse de vez en cuando. Integridad en su vida carmelitana. Esto es lo que nos enseña, y hoy más que nunca, en un momento de relativismos subjetivistas, de fidelidades creativas, de invenciones novedosamente estúpidas y desnortadas. Ella sigue enseñándonos el camino de la auténtica fidelidad, que no es como algunos han querido hacer ver, practicando una dureza de juicio que no se hubiese esperado de su condición. No es inmovilismo a ultranza. Precisamente la fidelidad es lo más juvenil y lo más renovador, porque es lo que nos hace reiniciar siempre el camino y es lo que nos hace entusiasmarnos cada día
con nuestra vocación. Y esta es la gran enseñanza de esta mujer íntegra, cristiana íntegra, carmelita descalza íntegra, la que había merecido escuchar del Señor este requiebro consolador. Te has dado a mí toda entera. Que nos conceda a nosotros también, Santa Maravillas de Jesús, darnos al Señor por entero. No son tiempos de tratar con Dios negocios de poca importancia, diría la Santa Madre Teresa. No son tiempos de creer, sino a los que viéredes van conforme a la vida de Cristo, y de seguir a los que predican la doctrina de Cristo. Y si otro os trae otro evangelio, decimos nada menos que con San Pablo, y lo repetirá con sus propias palabras San Juan de la Cruz: si otro os predicase otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, no le creáis. Son estos nuestros tiempos extraños de idolatrías acríticas. No hay que rendirse, mas que ante aquello que rime con el Evangelio, y el Evangelio es cruz, y el Evangelio es Jesucristo. Ni todas las religiones valen lo mismo, ni lo que importa fundamentalmente es el cambio climático o la ecología o los inmigrantes, ni la vida religiosa tiene que ser revisada hasta el punto de convertirse en una caricatura que no tenga nada que ver con un mentís al mundo. Los caminos están trazados por los santos, pero no porque los hayan inventado ellos, sino porque han versionado, cada uno en su época, el único camino de Jesucristo, nuestro Redentor divino. Y ese camino es el de las bienaventuranzas, es el de la humildad y la mansedumbre, es el de la persecución y las lágrimas, es el de la esperanza en el cielo, es el de la castidad y la pobreza y la obediencia, es el de la caridad fraterna, es el de la misericordia, es el del renunciamiento propio, es el del olvido de lo criado y la memoria del Criador, es el camino de la oración. No hay otro camino, no hay otra verdad. Por eso los santos brillan con tanta más luz cuando el firmamento es más oscuro. Esta es la época nuestra. Las tinieblas son muy espesas, el confusionismo muy peligroso, la división tentadora. ¿Cuál es entonces la brújula? El corazón de Jesús. ¿Quién nos lo muestra? De manera que tenga para nosotros una traducción hacedera, la imitación de ese corazón que tanto ha amado a los hombres, los santos. ¿A quién nos gusta contemplar como la porta estandarte de este corazón adorable? A Maravillas de Jesús, a quien Él le dijo: mi corazón necesita ser consolado. España se salvará por la oración. Esta pobre España nuestra, a la que hoy vemos desmoronarse, porque hemos abierto de par en par las puertas a sus enemigos, y a veces se las han abierto aquellos que más tendrían que haber custodiado las llaves del castillo. Sin Dios todo es posible, todas las aberraciones, todos los disparates y barbaridades, todos los odios y violencias, todo el culto a la muerte, toda la destrucción de la familia,
toda la corrupción de la juventud, incluso toda la autodemolición de la Iglesia. Sin Dios todo es posible. Por eso, España se salvará, solo se salvará por la oración. Sin maravillas de Jesús. En los inicios de su vida religiosa, en el Carmelo del Escorial, sintió este aldabonazo. Si ella experimentó que Jesús le pedía a gritos plantar un Carmelo en el centro de España para que fuese una lámpara viva que desagraviase e iluminase su corazón herido, esto no era solo para ella, esto era también para nosotros. De manera que aquella gracia nos tiene también a cada uno de nosotros como recipiendarios, porque Jesús nos hace objeto de esta mendicidad suya de amor. Mi corazón necesita ser consolado. Pidamos esta gracia a la Santísima Virgen María, reparadora, la dulce Virgen de la capa blanca, a la que con tanto amor miró, en cuyo regazo se abandonó y en cuyo corazón confió maravillas de Jesús. María Inmaculada, celestial patrona de nuestra nación, hoy apóstata, en ella confiamos, y en los santos españoles, sobre todo en nuestra querida Madre Maravillas, a quien tanto debemos. Seamos tales cuales ella nos pintó en sus deseos. Y aunque veamos caer las estrellas del firmamento y desplomarse los cedros del Líbano, conservemos la calma. Irán desapareciendo, ya lo estamos viendo cada día, muchas cosas en la Iglesia. Vienen tiempos nuevos y muy deprisa. Todo es tan sorpresivo que nos priva incluso de la capacidad de reacción. Hoy yo pido en esta Santa Misa, y lo hago con todo el fervor de que soy capaz, que es bien poco, pero lo sumerjo en el fervor del corazón de Jesús que se ofrece en el altar, pido para que este Carmelo siga siendo siempre, si tales son los designios de su Divina Majestad, lo que quiso que fuese cuando lo fundó en aquel año de 1956, Santa Maravillas de Jesús. Un remanso de oración, un taller de santidad, una escuela de evangelio, una fábrica de siervas del amor, esposas del crucificado, que estando encerradas pelean por él en este castillito de Dios. Y si esto pervive en San Calixto como un aroma fragante de juventud, de pureza, de hermosura, entonces habrán cumplido los deseos de aquella madre singular que las trajo aquí. El corazón de Jesús desea ser consolado. Pongámonos a ello y recordemos muchas veces esta palabra suya: España se salvará por la oración, no por los rezos, no por el coro, por la oración. O sea, por las almas no que hacen, sino que son oración.
¿Cuándo es un alma oración? Cuando el Señor puede decirle al final de cada uno de sus días y al final de todos sus días: te has dado a mí toda entera. Así sea.